Hola mis queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video. Soy Nani Peralta, desde Buenos Aires, Argentina. Y en este canal lo que hacemos es ver todos los aspectos que hacen al ser humano que baila. ¿Alguna vez tu pareja te ha dicho de que siente demasiada estructura en tu cuerpo? ¿Alguna vez te sentiste que no te podías mover? A vos te puede estar pasando eso de sentirte demasiado estructural al momento de tener que abrazar y bailar. Tal vez tu pareja te lo está diciendo o tal vez no te sentís muy confortable al momento de moverte. En nuestro cuerpo, los músculos funcionan en favor de las palancas del esqueleto. Por lo tanto, su acción natural es de contraer y distender. Por lo tanto, la conciencia principal de aquellos que bailamos tendría que ser la función del músculo en favor del movimiento y no en favor de la estructura. Al momento que nosotros nos sentimos muy estructurales y que bailamos como robot o que se siente mucha fuerza, es porque los músculos están ejecutando solamente una acción, que es la de comprimir. Y eso deja de ser un movimiento natural o una acción natural del cuerpo. Para hacerlo claro y concreto, acción muscular, no movimiento y estructura, distensión muscular, movimiento. Imaginemos que esto sucede al momento de tener que mantener una posición o una postura. Si nosotros utilizamos músculos que accionan sobre nuestro torso para poder mantener postura, lo más probable es que no tengamos la posibilidad de respirarnos naturalmente en esas posiciones estructurales. ¿Por qué? Porque los músculos quedan fijos a una sola acción, cuando en realidad la acción del bailar tendría que ser que la reacción muscular va más allá de la estructura muscular. Así como yo puedo mover mi mano, también puedo estructurar mi mano y seguramente lo que va a suceder es que sobre esta intención estructural en mi cuerpo no haya control porque va a tener que compensar, naturalmente lo hace el cuerpo, va a tener que compensar sobre otras situaciones o va a tener que compensar naturalmente sobre otras partes de mi cuerpo para poder ejecutar el movimiento que no se está realizando de manera natural. La ecuación es muy simple. Estructura muscular, no movimiento. Distensión muscular, movimiento. Teniendo esto presente, te voy a contar una pequeña historia. Allá por el año 92-93 tomaba mis primeras clases de tango. En el año 2000 me propusieron dar mis primeras clases de tango, a pesar de que ya era bailarín profesional, pero me propusieron dar clase de tango. Yo no quería hacerlo porque con la referencia de ser bailarín de ballet, seguramente para poder llegar a ser enseñante o maestro de alguna disciplina se necesita mucho tiempo y experiencia y años sobre la espalda. Pero bueno, es lo que me propusieron y en definitiva terminé diciendo que sí para al año y pico darme cuenta que no sabía nada. Ya llevaba 10 años casi de estar estudiando tango, incluso dando clases, pero tuve que tomar conciencia e irme a uno de los puntos fundamentales. Y en el año 2004, me acuerdo bien, milongueando en Buenos Aires, me acuerdo que había visto y me llamó mucho la atención ver bailar a unas personas viejitas, a unos viejitos, y la verdad que podía observar algún secreto en ellos que no sabía qué era. Toda mi mente y mi idea del bailarín siempre estaba proyectado hacia las cosas grandes, hacia hacer grandes movimientos y perfeccionar la técnica, y yo no comprendía por qué dentro de esa gente muy viejita que bailaba apenas moviéndose sin observar estructuras técnicas o elegantes o pasos complejos, a mí me parecía totalmente extraordinario y parecía sublime. Entonces en ese momento dije, bueno, evidentemente lo que estoy haciendo por este recorrido me lleva a mucho movimiento, pero sobre todo me lleva mucho a la frustración. Siempre me sentía frustrado por lo que no se sentía, en vez de estar contento tal vez por la evolución que podía tener. Y decidí avejentarme un poco y hacer lo que los viejos decían, o lo que los viejos dicen, o lo que los viejos decimos. Ir a los fundamentos, que es el caminar. En el 2004 empecé a caminar
estamos en el 2020 y es el fundamento de todo lo que yo hago con respecto no solamente al tango ahora, sino con respecto a toda la calidad de danza o a todas las disciplinas de danza. ¿Por qué? Allá por el 2004, cuando empecé a caminar, me acuerdo bien que estuve unos 3 meses, me había propuesto de manera sistemática caminar 2 horas todos los días. Primero hacerlo solo y después poder hacerlo mismo con alguna compañera. En ese momento ensayaba con 3 o 4 chicas diferentes y la idea era siempre incorporar la caminata a toda esta nueva calidad de sensibilidad. Imagínense que al tercer mes de estar haciendo eso 2 horas todos los días me sentía totalmente más que frustrado y totalmente aburrido y no le encontraba el sentido que era esto del caminar. ¿Por qué? Lo que yo hacía todo el tiempo era caminar a tiempo y hasta ese momento yo no me daba cuenta que marcar el tiempo es solamente una parte de la música. Pero tuve que pasar por ese proceso y por esa experiencia para comprender que lo que sucede en una caminata no es como el tiempo, que es una parte de la música, es el fundamento, sino los procesos que suceden entre medio, que es lo que sucede entre cada una de las pisadas. Y eso me abrió un universo totalmente nuevo. Obviamente que un universo nuevo para empezar a experimentar, no por tenerlo claro. Entonces, en base a esa experiencia, comencé a descubrir que el aspecto técnico solamente o mecánico del cuerpo es una opción, pero generalmente pasaba esto que nos convoca en este video, las estructuras. Aquí tiene que haber algo estructural y determinado y aquí algo estructural y determinado. Entonces las estructuras era lo que hacía que yo tomara como fundamento toda la mecánica del baile, o la mecánica del cuerpo, o la precisión de la técnica. Ok, luego de varios años de hacer eso, empecé a ver la calidad de el fluir con el movimiento, no poner la estructura, sino dejar que el movimiento sea algo más que el límite físico. Eso comenzó a darme naturalidad. Para eso, sentir la naturalidad del cuerpo, estudié algún tipo de otras disciplinas, muchas disciplinas, pero bueno, comprender esto es lo que le decía antes, que los músculos están en función del movimiento y no solamente en función de las estructuras. Cuando el músculo está en función de una estructura es porque tiene que tener un soporte superior a lo que naturalmente se está moviendo. Por ejemplo, mis manos se mueven naturalmente y si yo sujetara algún peso acá, mis músculos van a resistir este peso, pero porque tienen el peso, si no naturalmente se mueven. Lo mismo pasa con la voz, lo mismo pasa con la respiración. Entonces, con la misma práctica de la caminata, al tiempo descubrí que esto de estar asentados y estar relajados, un poco coordinar y un poco relacionarme o ponerle forma a lo que la parte mística del baile, la parte mística del tango dice. Esto de ser silencio. Luego, durante el proceso de experimentar lo que es la caminata y comprender qué son los procesos, empecé a atender a esto que es una de las partes místicas del baile, pero que no es místico, literalmente es concreto, cómo nosotros podemos sentir todo el tiempo el peso y el piso. Es uno de los puntos fundamentales a los cuales yo atiendo cada vez, porque es uno de los puntos de conexión, se llama gravedad, y cómo el peso funciona en favor de la gravedad y nuestro peso naturalmente descansa allí y lo que hacemos nosotros naturalmente en nuestro cuerpo es repeler esa gravedad. Ok, ahora de ese formato de repeler debería haber una proyección hacia el bailarín. Nosotros lo que hacemos es estructurar y además que estamos repeliendo ya la gravedad, también estamos estructurando para tratar de controlar algo aquí que en realidad no debería ser necesario. Entonces, el siguiente paso dentro de este formato bello de sensibilidad se empezó a dar en ese proceso de poder deslizar lo que es la caminata y no tanto estructurar al bailarín y empezar a renunciar un poquitito a estas estructuras. El siguiente paso fue un poco más maravilloso. Aclaro, con esto yo no estoy diciendo en ningún momento ni que es bello mi baile, ni que bailo bien. Yo de hecho siempre digo que no soy un buen bailarín, que soy un gran trabajador, pero no soy un buen bailarín. Entonces, hasta el día de hoy yo sé que sigo en ese proceso de aprendizaje,
pero simplemente le cuento mi experiencia, cómo se puede hacer para renunciar a estos formatos estructurales que nos impiden movernos. Entonces, al siguiente punto, ya con mucha práctica, y acá estoy hablando más o menos del año 2010, una cosa así, comencé a trabajar el aspecto líquido del cuerpo, cómo la sensibilidad del líquido siempre nos da una estabilidad y un paralelismo con respecto al plano donde nos movemos. Eso genera mucha armonía y además empieza a hacernos conciencia de cómo se controla naturalmente dentro de las densidades y los procesos la naturalidad del movimiento. Entonces el aspecto líquido del cuerpo es como que me abrió un universo. ¿Por qué? Porque cualquier estructura que yo quisiera mantener, lo más probable era que si voy al aspecto líquido siempre voy a estar descansando allí abajo. Entonces, como conclusión, el aspecto líquido del cuerpo en el movimiento nos da la ventaja de saber que siempre tenemos la posibilidad de que cualquier forma estructural siempre va a descansar allá abajo. Por lo tanto, la estructura deja de ser importante. Como podemos observar aquí, el líquido se adapta a cualquier forma de cualquier recipiente que lo contenga. Si podemos imaginar cada uno de estos recipientes como un cuerpo diferente, podemos llegar a la conclusión de que, teniendo en cuenta el aspecto líquido del cuerpo y la sensibilidad líquida del cuerpo, cualquier estructura y cualquier forma siempre va a descansar al piso. Por lo tanto, podemos fluir en la naturalidad del movimiento. Y luego de eso, teniendo muy presente el caminar, el proceso del caminar, el descansar en la gravedad, el aspecto líquido del movimiento y mucha práctica, más o menos en el año 2018, no hace mucho tiempo atrás, descubrí la maravilla de cuál es la sensación de ser espacio en el espacio. Ser espacio en el espacio significaría trascender al bailarín para que el bailarín sea música en expresión que vibra a través de su cuerpo. Yo siempre digo, yo, bailarín, jamás, por más maravilloso que sea, voy a poder ser más música de lo que me hace bailar. Por lo tanto, el bailarín está subordinado a ser un instrumento que expresa baile y no el protagonista que tiene una música acompañándolo de fondo. Bueno, y ahora el cómo podemos salirnos de esa estructura. Las imágenes son bastante simples. Por ejemplo, si yo estoy sentado y al momento que me estoy elevando, me estoy parando, puedo ser sensitivo y sentir que mi cuerpo está repeliendo mi mismo peso para poder estar parado, quiere decir que allí abajo de donde nace toda esa proyección de energía existe naturalidad y mi cuerpo naturalmente lo repele. Ahora, si yo naturalmente puedo hacer ese gesto donde mi cuerpo funciona, ¿por qué necesidad tendría que ponerle estructuras a mi cuerpo para poder moverme? El proceso es así. La naturalidad hace que haya un material dúctil que se llama cuerpo. En este caso sería el cuerpo del alumno que aprende. La naturalidad me da ese material dúctil para poder desarrollar algo que se da porque una música me entusiasma para poder bailar. Porque al momento de tener que llevar esa música que me entusiasma para poder moverme en naturalidad y ser una acción mecánica, física y técnica luego, en vez de generar y mantener ese proceso, en vez de atender ese proceso que es maravilloso y nos quita el conflicto, lo primero que hacemos es poner una estructura aquí. Entonces, ¿el proceso qué es? Una música que suena. Yo que soy silencio y puedo escucharla, se expresa en una naturalidad que quiere bailar, es muy lógico que yo ponga primero a una estructura física fuera de mi naturalidad para tratar de ser la expresión de esto que es la música. Yo les puedo garantizar que en ese proceso lo más probable es que sea muy frustrante, que sea eterno, que sea conflictivo, porque el conflicto que se da primero en el cuerpo
inevitablemente al producirse la frustración se da un conflicto psicológico e inevitablemente un conflicto emocional. Por lo tanto, en los procesos de no respetar la naturalidad del cuerpo en cada una de las etapas de el aprendizaje, la repetición, la práctica y la incorporación de toda esa información en mi cuerpo que no la tiene, lo más probable es que yo me sienta totalmente frustrado al final. Por lo tanto, si vos te sentís estructural como si fueras un robot, no te preocupes, porque la solución está antes de todo lo que estás haciendo ahora. El proceso es así. Hay una música que suena, que tenemos la capacidad de poder escucharla porque estamos dispuestos a escucharla, que a nosotros nos moviliza a querer bailar. Ok, esa música ahora se llama tango. Esa música yo la siento y me moviliza a querer bailar. El hecho de querer bailarla y ya estar movilizado quiere decir que hay una expresión desde mí que intenta bailar. Ok, hasta ahí estamos todo bien. Ahora, yo tengo la música, tengo la intención, tengo las ganas y quiero bailar. Voy a mi clase de tango. Y en mi clase de tango resulta que me dicen, bueno, tenés que estirar el pie, tenés que cambiar el peso, tenés que elevar la postura, tenés que armar el abrazo, tenés que levantar la cabeza, tenés que sentir el abrazo, tenés que ponerle emocionalidad, porque sin emocionalidad no podés bailar, sin esa emoción, tenés que ponerle pasión. Te tiene que sentir tu compañera, tu compañera la tenés que seguir, y si vos sos la compañera, vos tenés que saber seguir, o sea, tenés que comprender lo que el otro hace, y ahora que tenemos toda esa cosa así, baila. Entonces, poniéndole criterio a esto, y según mi experiencia, tenemos una mecánica motriz que naturalmente funciona, un desarrollo de caminata que funciona porque funciona mi mecánica motriz. Sobre eso, buena información que incorporo para, con práctica, en base a esto, poder disparar movimientos naturales que me van a dar exactamente la misma mecánica motriz. No hay nada fuera del bailarín que tenga que hacer el bailarín. Simplemente porque es imposible. Nada puedo hacer yo fuera desde mí. Sin mí no lo puedo hacer. Por lo tanto, el criterio, algo lógico, sería, bueno, a ver, ¿cómo hago mi proceso de danzar? ¿Lo hago porque quiero un efecto? ¿Lo hago porque quiero un aplauso? ¿Lo hago porque quiero un trabajo? ¿O sale desde mi expresividad para poder ser esa conciencia que danza? Naturalmente, la música nos moviliza a bailar, pero técnicamente la estructura corta toda esta parte que me moviliza. Entonces lo criterioso sería comprender que yo en esta estructura también quiero ser natural. Entonces si yo tengo naturalidad aquí, antes de empezar a moverme, antes de tomar mi clase de tango, antes de recibir información, lo bueno sería que al momento que estoy haciendo mi proceso de aprendizaje, que yo tome esto y lo que se incorpora de información respete esto, y lo que se incorpore de información respete esto, y así ir creciendo el bailarín paso a paso. ¿Qué es lo que sucede con estos procesos así? Es que ahorramos muchísimo, pero muchísimo tiempo, ahorramos muchísimo, pero muchísimo dinero, ahorramos muchísimo no frustrarme. Entonces, el proceso de la naturalidad al bailarín no solamente que es bueno, sino que también es coherente, tiene lógica. Yo lo puedo decir desde mi lugar porque hace 42 años casi que bailo y pasé por todas esas etapas, la etapa de la locura, la etapa de querer, la etapa de simplemente reventar el cuerpo porque el cuerpo tenía que responder, la etapa de la ansiedad, la etapa de la no aprobación, la etapa del aplauso, donde el bailarín se siente artista, la etapa del artista místico que dice que es arte, la etapa donde supuestamente lo que yo siento está bien y lo que está haciendo el otro está mal. El bailarín, una vez que le dimos el formato de eso que sí se entrenó y que está incorporado en el cuerpo, deberíamos dejarlo de lado. ¿Por qué dejarlo de lado? Porque el hecho de hacer ese gesto hace que la parte creativa y extraordinaria del bailarín y la parte improvisada, si queremos, de la danza, siempre está en lo desconocido y nunca en lo conocido. Lo conocido está incorporado para que sea música expresándose a través de ello. Y fuera de lo incorporado
Existe todo un universo que todavía no conocemos y mucho menos que hemos experimentado. Con el paso del tiempo yo me di cuenta de que en mi mentalidad o en mi formato mental, toda la referencia y conocimiento que tengo incorporado se reduce a mis 46 años de vida, por lo tanto es algo muy limitado. Pero fuera de mi conocimiento está la sabiduría. ¿Por qué? Porque es conocimiento que puede llegar a ingresar. Yo al momento que puedo renunciar a mis conocimientos y sé que la sabiduría se puede expresar para yo poder recibirla, me entero de que cada uno de mis alumnos, incluso cada uno de ustedes que me están escuchando allí, son los maestros de esa sabiduría, porque cualquier conocimiento que tenga cada uno de ustedes allí, lo más probable es que yo no lo conozca. Y si yo no estoy abierto, amplio y receptivo para crecer en mis conocimientos, aparece algo que se llama soberbia. Por lo tanto, una de las grandes recomendaciones que yo puedo llegar a dar es que si el maestro da como resultado único e inamovible sus conocimientos, yo te diría que te alejes de ese maestro, porque ese maestro no te está enseñando, ese maestro te está imponiendo. Una persona que tiene que expresar su vida en baile porque así lo siente, porque por eso va a aprender y por eso quiere expresarse, por eso quiere bailar. Si yo vengo como enseñante e incorporo estructuras y estructuras y estructuras y estructuras, ahí aparece la famosa crítica que se da de que somos todos clones, que todos bailamos igual, de que es todo lo mismo, de que algo se pone de moda y hacemos todo lo mismo. Eso no es culpa de quien aprende, eso es responsabilidad de quien enseña. Si quien enseña te dice que su conocimiento es la verdad última, yo te diría que lo atiendas, porque vas a perder mucho tiempo en eso. Con esto no quiero decir que el conocimiento no sea válido, quiero decir que lo que prioriza ahí es la soberbia del bailarín, y cuando el bailarín es prioridad quiere decir que el baile no lo está haciendo. Cuando el maestro es prioridad quiere decir que el alumno no está haciendo, y mucho menos que la enseñanza no está siendo prioridad. Y una enseñanza, cuando no es prioridad, no hay maestro que la pueda llevar adelante, porque no existe la maestría allí. La maestría existe en la humildad y en el saber renunciar a los conocimientos de uno para que se exprese algo. Cuando yo estoy frente a cualquier persona, incluyéndote ahora, lo primero que voy a atender es a que vos estás escuchando y que lo que mis palabras dicen no son solamente el decir para que vos lo puedas incorporar o comprenderme, sino que lo que mis palabras dicen tiene su fundamento en sí mismo. Secretito nanítico. Cuando el mensajero es más importante que el mensaje, eso dice a las claras que el mensaje no tiene poder. Y si el mensaje no tiene poder, lo que se te está imponiendo no es un conocimiento ni un aprendizaje. Lo que se te está imponiendo es la soberbia de otra persona que quiere destacar. Si vos no querés sentirte como un robot o pensar que estás bailando como un robot, lo importante es comprender que los músculos siempre están en acción y en función de la calidad del movimiento, y no solamente de la contracción. La contracción muscular se da cuando necesitamos un exceso de fuerza. Y en el baile no se necesita exceso de fuerza. En el baile se necesita definición, precisión y en base a eso una proyección. ¿Por qué proyección? Porque el gesto que se hace va más allá de la acción fija o física o estructural del cuerpo, porque es música que se proyecta a través de ese gesto. Por lo tanto, al momento que yo estoy comprimiendo y reteniendo físicamente mi estructura fisiológica, porque mis músculos están densos o estructurales, lo más probable es que no haya música y no haya baile, sino que haya resistencia y fuerza. ¿Qué es lo que sucede cuando hay resistencia y fuerza? El cuerpo es muy inteligente y siempre va a procurar de no perjudicarse con lo que sucede en la calidad de movimiento, porque tiene que mantener una estabilidad. De hecho, ayer me enteré que tenemos un sexto sentido, que es el del equilibrio. Yo no lo sabía, pero bueno, todos los días se aprende algo nuevo. Así que bueno, la estabilidad y el equilibrio
el cuerpo lo va a hacer naturalmente. Entonces, si hay algo que lo descompensa, naturalmente va a lograr compensarlo. ¿Qué es lo que sucede aquí cuando estamos con una pareja de baile? Que la compensación generalmente la damos sobre otro cuerpo que tiene que sostener eso que nosotros descompensamos. Por eso también para mí es muy, pero muy importante, y eso creo que es algo que sí habría que incorporar en el mundo, en el universo del baile del tango bailado, que es el trabajo personal. Sobre todo nosotros los varones somos un desastre. Nosotros creemos que porque bailamos con un montón de mujeres la tenemos clara y todas quieren bailar con nosotros y se enamoran de nuestro abrazo. Yo les puedo garantizar, guys, que no es verdad. No es verdad. Es solamente una idea, pero porque hay un universo en el tango donde hay muchísimas más mujeres que hombres. Entonces eso de creerse que uno baila bien, el buen bailarín, y eso lo digo por experiencia porque soy malísimo bailarín y no tengo muchas otras opciones, pero el buen bailarín lo que va a hacer siempre es dejar que la mujer, que su compañera, sea música. Cuando uno tiene la capacidad de dejar que su compañera sea música, no hay con qué darle. Porque simplemente nosotros nos tenemos que relajar a la sensibilidad esa que nos moviliza a abrazar. Entonces, el secreto nanítico de hoy es: el buen bailarín deja que su compañera sea la música expresándose. El que es robotito, generalmente lo que hace es depender de su compañera y en vez de que sea música expresándose, es solamente alguien a quien mover para compensar lo que yo estoy perdiendo. Es una locura. La verdad que comprender el baile desde ese lugar es una locura. Buscate buenos maestros, gente que no te haga perder el tiempo, que no te haga perder plata, que no te venda cualquier cosa. Busca buenos maestros que hay. Segundo, recibí buena información. Tercero, desarrollá con práctica esa buena información. Cuarto, trascendé esa información que practicaste. Y quinto, dejala que esté ahí, porque lo que va a suceder a través de eso que está incorporado en vos se llama música. Y el bailarín es música en movimiento, no es un cuerpo ejecutando pasos técnicos. El bailarín es música en movimiento. Y gran secreto nanítico, el bailarín es silencio para que el bello movimiento sea la persona a la que estás abrazando. Muchas gracias por verme, por favor compartan, es buena información de verdad y nos vemos en el siguiente video. Gracias.